Calístines de Olinto fue un historiador griego y sobrino del gran filósofo Aristóteles. Calístines viajó con su tío a la corte real de Macedonia conforme a la petición que le hizo el rey Felipe II para educar a su hijo Alejandro. Este sería Alejandro Magno, el Grande. Las grandes proezas humanas pueden impresionar a los hombres, pero los hombres deben estar impresionados por otro tipo de hazañas. Tras el asesinato de Felipe II, Calístines fue encomendado por Aristóteles para ser el historiador personal de Alejandro durante su proyectada campaña contra el imperio persa. Calístines narra muchas de las grandes hazañas de Alejandro. De hecho, hay un documento póstumo llamado Pseudo Calístines que tiene muchos de los mitos que hoy conocemos de Alejandro Magno. De todos los emperadores que han pisado la tierra, Alejandro Magno ha sido el que más ha influido al mundo. Alejandro conquistó todo el mundo conocido antes de los 33 años y difundió la cultura griega, impregnó el lenguaje, la literatura, el arte e incluso la religión. Casi toda nuestra cultura podemos rastrearla hacia los griegos, así como las de todo el mundo occidental y parte del oriental. Alejandro tenía un gran caballo que lo acompañó en todas sus conquistas. Este caballo se llamaba Bucéfalo, cuyo nombre significa cabeza de toro. Cuenta el historiador Plutarco que Bucéfalo fue comprado por 13 talentos por el rey Felipe II. Según la leyenda, el caballo comenzó su rebeldía y su salvajismo en el momento en que fue llevado por Felipe II. Solo el joven Alejandro logró montar el caballo y se dio cuenta que el caballo realzaba su sombra. Dice que cuando se subió al caballo, vio su sombra y vio la sombra de un conquistador. Se cuenta que Alejandro giró la cabeza del caballo hacia el sol y cegándole y subiéndose en un solo brinco al caballo, su padre, Felipe II, le dijo estas famosas palabras que dicen así: hijo, búscate un reino que sea igual a tu grandeza, porque Macedonia es pequeña para ti. Se dice que Bucéfalo solo se dejaba montar por Alejandro, un caballo tan feroz que incluía una dieta de comer personas humanas. Se supone que el oráculo de Delfos, es una especie de profetas paganos de ese entonces, el oráculo de Delfos dijo a Felipe que el rey del mundo sería aquel que lograra montar a Bucéfalo y cruzar la ciudad de Pela con él. Mucho de lo que se ha dicho acerca de Alejandro es verdad y otras son mentiras y otras son verdades a medias. Algunos historiadores de la antigüedad se tomaban ciertas libertades para impregnar un poco de imaginación en sus narraciones acerca de Alejandro. Sin embargo, en el contexto de hoy, no vemos ninguna intención de aparentar ni convencer sobre un rey mucho más grande que Alejandro. Este rey era diferente. Versículo 9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Dios enviaría un nuevo rey. Ya en los versículos anteriores, del 1 al 8, hemos visto que Alejandro fue enviado por Dios para castigar a las demás naciones. Pero Dios les está diciendo que ahora vendrá un nuevo rey, y este rey sí será justo, será salvador y será humilde. Este no es el oráculo de Delfos,
Esta es la siempre segura palabra de Dios, por medio de la cual se hizo los cielos y la tierra, y afirmaron a los hombres y los destruyeron. Israel no debía tener miedo. La invitación a Israel es: tengan alegría. Ustedes no son como los filisteos que fueron destruidos por Alejandro. Ustedes tienen un rey diferente que viene. Gózate, hija de Sión. E hija de Sión es la forma en que Dios llama aquí a Israel. Israel se dice que era la hija de Sión porque Sión fue el lugar en el cual Dios hizo pacto con Israel, con Moisés. De un modo simbólico, digamos que Dios se había vuelto en padre de Israel y Sión su madre, porque vio nacer a Israel como pueblo, hijo de Dios. Y así como nació Israel de este monte, así también vendrá un nuevo rey de este monte. Pero a diferencia de Alejandro, este no vendría en un caballo imponente como Bucéfalo, con cabeza de toro. O hablemos de otros como Marengo, de Napoleón Bonaparte, o como el brillante Babieca del Cid, ni mucho menos como el imaginario tornado del zorro o el mitológico Pegaso de Perseo. Este rey, que era de la misma simiente de Israel y con el mismo talante, vendría en un asno. Porque el rey que viene de Sión cabalga solamente en un burro, más puntualmente en un pollino, es decir, un hijo de un asno. Este Salvador no tiene compromisos con su imagen o memoria, como sí lo tenía Alejandro Marengo, pero como lo tenía Alejandro Napoleón o el Cid, con sus grandes historias y poemas increíbles. No era necesario aparentar, no era necesario hablar de un caballo grande y talante y blanco y dorado. Este hombre venía en un burro para mostrar su humildad y su compromiso. Y un compromiso no con la imagen, sino, como dice la palabra, un compromiso con la justicia. Este Salvador conquistará una tierra mucho más grande que la de Alejandro. El Magno había conquistado Europa y gran parte de Asia. Alejandro llegó a la India para conquistarla y seguir hacia el lejano oriente. Pero la providencia divina hizo que tuviera que regresarse. El conquistador y rey que enviaría a Dios, este nuevo conquistador y rey que enviaría a Dios, es uno cuyo imperio será de mar a mar. En términos de Israel será del mar al Atlántico al Pacífico, no a la mitad como se quedó Alejandro. Pero este traería un mensaje de paz. Todo será quebrantado por su poder, pero este poder traería tranquilidad. Versículo 11. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Este gran rey hará una gran liberación de acuerdo al texto. Y el poder del maligno del cual se habla es una cisterna sin agua. Entre las grandes estrategias militares que puede haber entre los conquistadores está una forma llamada la toma. Tomar una ciudad. Y esto se hace a través de tomar sus fuentes de suministro. Se bloquea la ciudad y no se permite que entre ni agua ni comida. Y no podemos vivir sin agua, sin comida. Esta fue la estrategia de Alejandro para conquistar Tiro, según lo vimos también el domingo pasado. Alejandro Magno bloqueó los suministros de Tiro que llegaban a sus puertos. Si no eran las espadas quienes matarían a los tiros, lo serían el hambre y la sed. Es aquí donde el conquistador de Dios hace su liberación. Un libertador que vendría a sacar a las personas que estaban dentro de los pozos sin agua. Un conquistador mataría a través de dejar sin suministros, pero este libertador traería liberación a su pueblo. Versículo 13. Porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente.
El libertador de Dios no conocerá en esta tierra a Alejandro Magno. Alejandro y Magno y el libertador de Dios, más o menos hay poco más de 300 años. Porque la profecía de Zacarías es solamente un contraste entre el gran conquistador terrenal que haría hazañas para condenar a los enemigos de Israel e Israel mismo. Israel no tenía que temer a Alejandro, porque Israel tenía su propio protector, que era Dios. Eso no significa que los griegos no hayan conquistado Israel. Simplemente Alejandro no destruyó Jerusalén. Pero los griegos sí conquistaron Israel. Y fueron griegos posteriores que sí harían daño. Al morir Alejandro Magno a los 33 años, su imperio se dividió entre sus generales. Babilonia y Siria fueron para Seleuco, Asia para Antígono, Egipto para Ptolomeo, Tracia y Asia Menor para Lisímaco, y finalmente Grecia y Macedonia para Casandro, hijo de Antípatro. La dinastía seleucida se impuso y terminó siendo gran escarnio para Israel. Se levantó un rey llamado Antíoco IV Epífanes que odiaba a los judíos y aprovechó que los judíos estaban adorando en un día de reposo para entrar y matar indiscriminadamente a hombres, mujeres y niños. En total dio muerte a 80,000 judíos, tomó 40,000 para su ejército y vendió a otros 40,000 como esclavos. Antíoco IV Epífanes también profanó el templo, sacrificando un animal inmundo en él, y lo saqueó, llevándose gran parte de los utensilios, y prohibió a los judíos practicar las actividades religiosas del sábado. Les prohibió tener copias de la ley y practicar la circuncisión. Estos no son datos históricos al azar. Esta es la profecía de Zacarías cumplida en los griegos. Los griegos fueron gran escarnio para los judíos, pero de acuerdo a la profecía, dice el versículo 13, que Dios entesó a Judá como arco y a Efraín como flecha, y despertó a los hijos de Sión contra los hijos de Grecia. ¿Cuándo pasó esto? Poco después de que Antíoco IV Epífanes hizo esto con Israel, Dios levanta a unos hombres llamados los Macabeos, de los cuales hay un libro histórico. Los Macabeos fueron un movimiento de liberación que lucharon y consiguieron la independencia de Antíoco IV Epífanes. Como dice la profecía, Dios usó a Judá como arco y a Efraín como flecha para pelear contra los hijos de Grecia. Y aquí vendría su conquista por el Imperio Romano en el año 146 después de Cristo, antes de Cristo. Y nunca más Grecia se levantaría como una gran nación. Dios condenó a Grecia por medio de los romanos y de los judíos. Versículo 14. Y Jehová será visto sobre ellos, y su dardo saldrá como relámpago, y Jehová el Señor tocará trompeta, e irá entre torbellinos del austro. Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán y hollarán las piedras de la honda, y beberán, y harán estrépito como tomados de vino, y se llenarán como tazón o como cuernos de altar. Y los salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo, porque como piedras de su diadema serán enaltecidos en su tierra, porque cuánta es su bondad y cuánta es su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Al conquistar Israel, al lograr su independencia Israel, los macabeos cometieron un gran pecado, porque levantaron una dinastía diferente a la dinastía de David. Levantaron una dinastía levítica y los pusieron como reyes. Por esa razón no se cumple la profecía de Zacarías. Dios no termina de hacer liberación
con esta dinastía macabea. La caída de Grecia sería solamente la preparación para este gran acontecimiento de la verdadera liberación. Sería como una trompeta y como torbellinos del austro. El austro son los vientos del sur, porque será Dios quien devorará y hollará las piedras de la onda y salvará a su pueblo. Israel como un arco y como flecha no serán la salvación, sino Dios a través de aquel que viene humilde y manso en un asno, con la misión de hacer justicia. Vendrá por su pueblo, pero como dice el versículo 16, salvará a su pueblo, porque son como piedras de diadema, enaltecidas por su tierra, por su bondad y por su hermosura. Nuestro Señor Jesucristo sería el gran libertador, no por la guerra como Alejandro, sino por su sangre, la sangre del pacto del monte Sión, por la promesa hecha a Abraham, por la promesa hecha a Moisés, a David y a Zacarías y a todo Israel. Tan cierto como que Alejandro no destruyó Jerusalén, y tan cierto como que los griegos fueron destruidos, y así como Cristo fue levantado y muerto, así vendrá también con hermosura, montado en un caballo blanco para juzgar a las naciones. Y entonces nosotros, su pueblo, veremos gran liberación en Cristo Jesús por nuestros pecados, de nuestros pecados, y seremos reunidos con nuestros hermanos liberados anteriormente a nosotros. Amén. Gracias, Señor, porque vemos en estas grandes profecías del capítulo 9 de Zacarías cómo tu voz se cumple a través de la historia, y un hombre tan grande considerado por los historiadores, este Alejandro Magno, solamente fue una pieza más de tu gran plan soberano de traer salvación al mundo. Aún este gran emperador no se compara con nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo tiene algo mucho más que un caballo y un imperio terrenal. Tiene la gloria, Señor, que tú le has dado en los cielos, porque ha entregado su vida para salvarnos a nosotros, para destruir al malo, Señor, y al maligno, para hacer justicia y bondad. Y humilde, Señor, has enviado a tu Hijo para salvarnos. Así también, Señor, te pedimos nosotros esa alegría que pides a tu pueblo, porque has venido mucho más grande que este gran emperador, y eres más hermoso que él. Eres mucho más preciado, porque has alcanzado para nosotros aquella salvación que muchos nunca alcanzarán. Para bien de nosotros, Señor, has hecho esto. Ayúdanos a corresponderte con nuestra alabanza, con nuestra alegría y nuestro gozo. Por medio de Jesucristo te lo pedimos. Amén.